Siempre es un privilegio para mí presentar a nuestros invitados, porque ellos tienen la responsabilidad de ministrarles a ustedes con el testimonio de vida, lo que Dios ha hecho con ellos. Esta mañana tengo el privilegio de presentar al pastor Ricardo Arellano Saldías, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Amén. Bueno, mis primeras palabras son para agradecer a mi Señor, a mi Salvador, Amén. de poder ser parte de este programa que sin duda ha sido, mi pastor, de mucha bendición, creo que a lo largo y ancho de nuestro país. Amén. Y agradezco al Señor porque Él me honra el poder estar acá y ser parte de su programa y conocerlo a usted también personalmente, mi pastor. Amén. Muchas gracias, pastor Ricardo. Como dije recién, nuestros invitados tienen la responsabilidad de ministrar a nuestro público televidente. Entonces, la primera pregunta es: ¿cómo aparece Cristo en su vida? Sí, amén. Bueno, el Señor apareció en mi vida en un periodo muy por así decirlo, muy triste, porque yo vengo de padres separados y a la edad de 18 años, 19 años, intenté muchas veces quitarme la vida. Y fue en ese tiempo donde, en el año 82, agosto del 82, donde muchas veces me puse en el ferrocarril. Mira. Porque quería terminar con mi vida. Estaba cansado, siendo muy joven, pero una noche después de volver a las 3, 4 de la mañana a acostarme, sucedió algo muy, por así decirlo, muy especial y fue donde por primera vez vi al Señor Jesucristo como lo pinta la gente. Así es. Cuando una persona se tira encima de mí y me dice, yo en esta noche te vas conmigo. Un personaje vestido de negro. Y en el apuro, en el susto del sueño, empiezo a gritar y a decir: Señor, ayúdame, sálvame. Y fue ahí donde aparece el Señor con su túnica blanca y le dice al diablo: déjalo, suéltalo. Y me mira como cuando el Señor le da la mirada a Pedro, una mirada de misericordia después que Pedro lo había negado. Mire. Y en el año, en ese mismo año, en agosto, cuando tuve ese sueño, después yo desperté gritando, mojado como que se me hubiese duchado. En transpiración. En transpiración y juré sin conocer a Cristo que nunca más volvería a decir eso de quitarme la vida. Y en ese año, en ese mismo año, era agosto del 82. Del 82, en septiembre me hace una invitación un tío de la que ahora es mi esposa, porque iban a orar por su abuelita. Mire. Y eran 3 personas, y me dice: hoy van a orar por mi mamá y yo lo invito, y él nunca pensó que yo iba a ir. Y fui a esa reunión donde habían 3, 4 personas, donde el coordinador hizo una oración y se cantó el himno En la tierra soy un peregrino, y nadie se dio cuenta en algo tan simple, en algo tan sencillo, donde no hubo algo sobrenatural, donde no hubo manifestación ni nada, pero Dios tocó mi vida y Amén. Dios tocó mi corazón, y yo lo he contado una y otra vez en la iglesia como testimonio, porque fue así. Cuando volví de esa tan sencilla reunión, mi pastor, volví saltando. Mire. Corría por un camino de piedra porque yo era del sur y había una línea y la línea del ferrocarril y un camino de piedra, y yo saltaba y gritaba, y lo que yo digo, lo único que me faltó fue revolcarme en la tierra, pero era del gozo que yo había experimentado en el momento, de algo tan espectacular.
fue así, como el Señor me tocó y me cambió. Y tanto así que al otro día, y porque yo vivía solo y al otro día cuando desperté con el gozo, yo desperté con las manos levantadas arriba. Mire, alabando al Señor. Sí, lo que yo les digo a los hermanos cuando les cuento el cómo se sostenían las manos, no lo sé, pero fue así. Estaba con las manos levantadas, lleno, porque había experimentado algo que nunca lo había vivido en mi vida. Desde los 19 años para atrás fue todo Un sufrimiento. un sufrimiento, una calamidad que solamente quería terminar con mi vida. Y fue así que en esa reunión yo volví salvo y el día sábado llegué a la iglesia evangélica por primera vez. Y el día domingo andaba entre medio de los hermanos porque predicaban al aire libre. Ya. Y así fue mi llegada, cómo el Señor me llevó a sus caminos. O sea, el Señor apareció para librarlo del ataque del diablo Amén. y para regalarle la salvación. Salvación. Y la vida eterna, porque Ya. ese es un plus. Sí, amén. La salvación y la vida eterna. Sí. Pastor, ¿y qué comienza a hacer después que el Señor le muestra ese amor tan grande que a usted lo lleva a tener manifestaciones y reacciones sobrenaturales, ¿cierto? Claro. En la iglesia, ¿usted empezó a congregarse? Inmediatamente después de haber vivido esa experiencia en la noche, fue un día viernes donde fui a ese culto de 3 personas y inmediatamente vuelvo después como una persona nueva a la casa donde yo vivía solo y el día sábado busqué la iglesia, una iglesia donde ahí en ese lugar comencé a congregarme y comencé a buscar al Señor. Lleno, quería hablarle a medio mundo, quería explicarle a todas las personas, hablarle de lo que yo había vivido, de lo que yo había experimentado en ese momento. Y continué congregándome y tanto así que no tuve la preocupación ni la vergüenza de salir el día domingo siguiente al tiro. Me introduje dentro de la fila de los hermanos y andaba testificando de que Cristo me había salvado. Ah, salió a los puntos. A los puntos de predicación. Qué lindo. Como hay gente que no lo hace a veces por vergüenza, por temor, no sé. Pero en mi caso yo quería hablarle a medio mundo, quería hablarle a toda la gente de lo que Dios había hecho en mi vida. Qué lindo, lindo. Y pastor, ¿cómo comienza a perfilarse el llamado vocacional al ministerio pastoral? Fue algo tan especial también de que donde yo pertenecía a un lugar y tuve que salir de ahí por razones que no vienen al caso de Mencionar. Claro, y estando una noche en mi hogar, donde actualmente vivo, tuve un sueño, mi pastor. Un sueño donde como que soy sacado fuera del cuerpo y me colocan frente a un cementerio. No entendía y la voz del Señor me dice, aquí vas a abrir la obra y vas a trabajar. Y mi pregunta en el sueño era, en un cementerio cuando veía gente de forma esqueleto gritando desde adentro, como pidiendo auxilio. Y desperté con eso, cuando esos personajes vienen de adentro, se abre un portón, otra puerta, y el Señor me dice, ahí vas a trabajar. Y yo no entendía, anduve 2 o 3 días con eso en la mente, porque nadie entiende si Dios no le da a entender. Claro. No sabía lo que significaba el cementerio, decía, pero ¿cómo voy a trabajar en un cementerio? ¿Qué significa eso?
hasta el momento dado que el Espíritu Santo me habla y me dice, el cementerio representa al mundo inconverso, a las personas que no tienen a Cristo. Para mí, todas las personas que no tienen a Cristo no tienen vida, están muertos. Y fue así que no había nada, no había intenciones de levantar obra, nada. Y cuando el Señor me da la orden de que levante la obra, era algo que para mí era tan imposible y tenía temor, tenía miedo. Y fue así que en mi casa comencé haciendo servicios. Y haciendo servicio y llegué a estar 7 años de guía de obra. Mire. 7 años hasta el día en que en el lugar donde pertenezco se me dice de que voy a ser presentado pastor. Pastor. El pastor que nos daba la cobertura, él me dice, yo lo voy a mantener el tiempo que pide nuestra corporación y yo lo voy a Ayudar. claro, a postularlo a pastor. Y fue así que en el año 2013 yo llevo prácticamente 5, voy para los 6 años de haber sido ungido pastor. Algo que no ha sido fácil, algo que ha costado mucho. Como dice la palabra del Señor, irán andando, irán llorando. Los que llevan la preciosa semilla más volverán con regocijo, trayendo las gavillas. Salmo 126, si alguno de nuestros hermanos o hermanas quieren verificarlo, ahí en el Salmo 126 está esa palabra. Sí, amén. Pastor, vamos a dejar hasta ahí porque todavía tiene que decirnos más. Sí, amén. Vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción, las siempre lindas e interesantes enseñanzas de Puntito, y luego regresamos con esta linda entrevista testimonio.